Reflexión espiritual número 9, año 7. Serie, Viviendo mi Pascua en Cristo. Tema 1. Mi miseria, tu misericordia. Oremos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración al Padre. Oh Dios Padre, amado, tanto has amado a tus criaturas que les diste a tu único Hijo. Y para que la majestad de tu verbo no nos infundiese temor y nuestras almas se pudieran dirigir a él con confianza, lo revestiste de una carne semejante a la nuestra. Lo has embellecido con las gracias más atrayentes y sobre todo, le has dado un corazón infinitamente perfecto, tanto que debía ser la morada de tus delicias, porque tu divina plenitud vive en él y la más humilde de las criaturas tiene ahí su lugar de privilegio. Ese adorado corazón, inmenso como tú, Dios mío, porque te contiene, es también mi morada, pues me ama. En él me encuentro con tu divinidad y al verme en este sagrado asilo, tu justa ira se aplaca y tu justicia se desarma. Te adoro, Dios Padre, por Jesús y en Jesús. Adoro a Jesús tu Hijo, quien por su humanidad es mi hermano y por su divinidad es mi Dios. Te amo por Jesús y con Jesús. Te amo por el corazón de Jesús, que el amor hizo mío. Te amo en Jesús. Por él, Padre, te llega mi amor y por él puedo alcanzarte y abrazarte. Dios mío, Padre bueno, reconozco que tú eres la bondad infinita y creo en tu amor por mí. Amado Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en el amor de Dios e ilumina a los hermanos que serán profetas en esta enseñanza. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó entre los muertos y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Preámbulo y síntesis. Hola, bienvenidos hermanos y hermanas de nuestra amada comunidad, hombres católicos San José, invitados e invitadas. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Hoy continuamos nuestro camino pascual con un corazón dispuesto y arrepentido, llenos de fe y esperanza de que la gracia y el poder del Espíritu Santo está ya transformando nuestro corazón de piedra en el mismísimo sagrado, misericordioso y eucarístico corazón de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Iniciamos un nuevo ciclo del programa Testigos de su Misericordia con la serie Viviendo mi Pascua en Cristo, por medio de la cual continuaremos profundizando en nuestra conversión personal y comunitaria. Y así seguiremos recibiendo esa formación permanente como predicadores católicos. Los invitamos entonces, hermanos y hermanas, a perseverar y permanecer para recibir con humildad y gratitud la enseñanza de Jesús sentados y sentadas a sus pies. El Espíritu Santo nos conduce a meditar y contemplar a algunos testigos de la misericordia. Hoy aprenderemos de nuestro Padre San Agustín, conducidos por Monseñor Manuel Herrero Fernández, obispo de Palencia, quien nos guiará y acompañará en este camino pascual. Para iniciar con el tema de este testigo de la misericordia de Dios, que es San Agustín, nuestro Padre espiritual, y le doy la bienvenida a nuestro hermano Freddy Arias. Bienvenido, hermano Freddy, que Dios te bendiga, que derrame sobre ti una unción nueva del Espíritu Santo
para que las palabras que broten por tu boca nazcan de tu corazón, escritas por el mismo Espíritu para cada uno de nosotros. Así que te dejo para que nos introduzcas en este maravilloso tema que vamos a iniciar, hablando y compartiendo las experiencias de los testigos de la misericordia de Dios. Y nada menos y nada más vamos a comenzar con nuestro amado Padre San Agustín. Así que bienvenido, hermano Freddy, y adelante con el tema. Muchas gracias, hermano Carlos. Muy buenas noches para tu Buenas noches. persona y para todos aquellos que nos están sintonizando en vivo y los que nos van a ver en un futuro, en el momento en que Dios así lo quiera y toque sus corazones. La noche de hoy es muy especial y estamos en esta Pascua importantísima para nosotros para vivir esa misericordia que San Agustín nos hace referencia, pero a través de Monseñor Herrero, quien nos va introduciendo al tema, indicándonos que San Agustín es testigo de la misericordia de Dios, que él mismo ha experimentado en su vida y quiso compartirla con los demás en sus doctrinas, obras y gestos. Y nos indica que, inspirándose en los escritos de Santiago Sierra, Agustín nos presenta estos subrayados, las cuales dicen así: la misericordia es central en la existencia y en la reflexión del obispo de Hipona. Y me entretengo un ratito acá, porque Dios es perfecto en su tiempo. Imagínense que ahorita, el día de ayer, estaba recorriendo eh, San Francisco en todo, perdón, el Papa León XIV, recorriendo en su gira que tiene por África, coincidentemente estaba en Hipona, porque como él también es de la orden de los agustinianos, qué maravilla es volver a la tierra en donde vivió San Agustín. Ahí celebró misa el Papa León XIV. Entonces, qué interesante que pueda servir estas giras apostólicas que hace el Papa. Imagínense en este marco que nos está haciendo el día de hoy. Entonces, como decía, la misericordia es central en la existencia y en la reflexión del obispo de Hipona, San Agustín. Para él es una expresión del amor, la virtud de todas las virtudes y el camino recto para una práctica recta de la justicia. Entre los primeros subrayados menciona: aunque los estoicos suelen reprender aún la misericordia, cuanto más hermoso es ver al estoico perturbarse por la misericordia de librar a un hombre que por el temor de un naufragio. Imagínense qué comparación. Es mucho mejor, más humana y más conforme con el sentir piadoso. Es la alabanza que Cicerón tributó a César: ninguna de tus virtudes es más admirable ni más grata que la misericordia. ¿Y qué es la misericordia? Sino cierta compasión de nuestro corazón ante la miseria ajena, que nos fuerza a socorrerle si está en nuestras manos. Este movimiento está subordinado a la razón si se ofrece la misericordia de tal modo que se observe la justicia, ya sea socorriendo al necesitado o ya sea perdonando al arrepentido. La palabra misericordia incluye dos vocablos.
ya lo podemos mencionar de la siguiente manera. La primera es miseria y la otra es cor. La miseria y el corazón, ya unificados. Se habla de misericordia cuando la miseria ajena toca y sacude el corazón. Por tanto, hermanos míos, considerad que todas las obras buenas que realizamos en esta vida caen dentro de la misericordia. Por ejemplo, das pan a un hambriento, ofrécele tu misericordia de corazón, no con desprecio. No consideres a un hombre semejante a ti como a un perro. Eso es importante, que la misericordia no es lástima, sino que al contrario, es una expresión de tu corazón a considerar la miseria ajena de tu prójimo. Dios es la fuente de la misericordia. La misericordia es referida a Dios. Es un amor práctico que supera los sentimentalismos y se concreta en las obras. Por lo tanto, Dios es misericordioso porque es bondad, ternura, ayuda, socorro, perdón. Por eso vuelvo a insistir como un aporte personalizado que la misericordia no es lástima. Mire todas las bondades que tiene. Es ternura, es ayuda, es socorrer al prójimo, es perdonar al prójimo. Por lo tanto, dice estos subrayados, la misericordia se identifica con Jesucristo. Con ese pensamiento que lo podamos aprender, grabar y hacer vida, yo en lo personal me daría como satisfecho en la prédica del día de hoy. Entonces dice, la misericordia se identifica con Jesucristo. En Él está la misericordia. Y la misericordia debe caracterizar la vida entera del discípulo de Cristo. Por lo tanto, es la fuente de la esperanza para todos los hombres. Es el médico que cura y preserva al hombre si éste acepta sus medicinas. Es importante porque Dios toca a tu puerta y si tú le abres, Él entra a tu corazón. Pero si tú no le abres, por muchas buenas intenciones de misericordia que tenga Jesucristo para tu persona, pero si no lo acoges, si no le abres, de nada sirve, hermano. El padre de los dos hijos, que recuerdan la parábola, que hay una como señalamiento que uno le llaman el hijo pródigo, pero más últimamente en estos días la iglesia nos está recomendando que sea mejor la parábola del Padre misericordioso. Es la expresión más grande de todo el misterio de la misericordia de Dios. Pero la manifestación mayor y definitiva de la misericordia de Dios es la encarnación del Hijo. Imagínense que yo me quedo maravillado y se lo comento al hermano Carlos, que el tiempo de Dios, imagínense que la mayor obra de la misericordia es la encarnación del Hijo. Y si ustedes recuerdan hoy los que tuvimos la oportunidad de hacer la celebración de la palabra, los que tuvieron en este caso la gran bendición de recibir misa en el Evangelio de San Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna.
el Evangelio de hoy también es un aporte especial que lo menciono porque es importante que estemos el día de hoy en sintonía y más adelante en nuestra puesta en común lo vamos a ir profundizando. Entonces, la razón de la encarnación no es otra cosa que la misericordia de Dios, su compasión por el afecto de su corazón hacia el hombre, herido y mortal. El Hijo de Dios, movido por amor, se autoinvita y se mete en nuestra casa y en nuestros asuntos. Comparte nuestra vida. Es el buen samaritano, otra parábola muy importante, que nos encuentra heridos en las cunetas de la vida. Y Él nos cura y nos cuida en la iglesia con la medicina nada menos que del Espíritu Santo. El amor de Dios y el amor al prójimo. En la encarnación, el Señor se abaja, se hace pequeño para levantar al ser humano, pero al mismo tiempo lo levanta con su vida, su muerte y su resurrección y su ascensión. Por eso que estos temas se tocan especialmente en este tiempo de Pascua. ¿Qué mayor misericordia puede desearse, pedirse, exigirse que la de Dios nos perdonase a su propio Hijo? En este caso, sino que nos lo entregase por todos nosotros para que con Él donar a nosotros todo, como decía el Papa Francisco, todo. Con Él nos ha dado el perdón de los pecados, como la remisión de los pecados es la gran misericordia del Señor. Y el Señor predijo que había que predicarse por todas las naciones el perdón de los pecados. Luego la tierra está llena de la misericordia del Señor. ¿Y de qué está llena la tierra? De la misericordia de Dios. Y así lo dice el comentario en el Salmo. ¿Por qué? Porque Dios perdona los pecados en todo el mundo. En todo el mundo. Dios está ahí pendiente de perdonarnos, aún sean aquellos pecados grandes. Dios en su inmensa misericordia siempre nos va a perdonar. Lo que a veces nosotros no queremos es creer de que Dios nos perdona todos nuestros pecados. Así de que vean cómo se va encauzando este tema en el tiempo que estamos viviendo. Y le doy el uso de la palabra a nuestro hermano Carlos para que le dé continuidad, porque se está poniendo interesante todo este tema de nuestro Padre San Agustín. Adelante, Carlos, para darle seguimiento al tema. Qué precioso ese comentario de San Agustín al Salmo 232. Es muy peculiar, mira, Freddy, fíjate, y para que se fijen los hermanos y hermanas, mira cómo maneja San Agustín cuando predica en los salmos de este Salmo 232, cómo maneja él la pregunta y la respuesta para poder consolidar la enseñanza y el mensaje que él quiere comunicar. Entonces comienza con una pregunta: ¿de qué está llena la tierra? ¿Verdad? Porque fue algo que nos enseñó antes, ¿verdad? Que Él nos ha dado el perdón de los pecados y esa remisión de los pecados es la gran misericordia del Señor, ¿verdad? Y entonces Él pidió que predicáramos a todas las naciones el perdón de los pecados y entonces la tierra, dice, está llena de la misericordia del Señor. Para que esa enseñanza quede firme, Él pregunta, para nosotros que nos estamos preparando como profetas católicos, debemos aprender las preguntas, cómo las utiliza el Señor. Y entonces dice, ¿de qué está llena la tierra? ¿Verdad? Como terminó con, luego la tierra está llena de la misericordia del Señor, hace la pregunta para que nosotros nos concentremos en lo importante de lo que acabamos de escuchar.
¿De qué está llena la tierra? Pregunta con alegría San Agustín. Y la respuesta tiene que ser gozosa en nuestro corazón, en el tiempo pascual que estamos viviendo, gozosos porque Jesucristo ha resucitado. Contestar de nuestra alma, decir, ¿de qué está llena la tierra? De la misericordia del Señor. A ver, yo te pregunto, Freddy, y tú me contestas. ¿De qué está llena la tierra, Freddy? De la misericordia del De la Señor. misericordia de Dios. Y después nos dice, ¿y por qué? Y la respuesta es porque Dios Dios perdona los perdona los pecados pecados en en todo el todo mundo. el mundo. ¿Verdad? Entonces, ese sistema de pregunta y respuesta para cerrar un párrafo, debemos aprenderlo nosotros y hoy aprender para poder decir, a ver, hermano y hermana que me estás escuchando, ¿de qué está llena la tierra? De la misericordia Misericordia del del Señor. Señor. ¿Por qué? Porque Porque Dios Dios perdona perdona los los pecados pecados en en todo el todo el mundo. mundo. Bendito sea Dios. Bueno, nos has introducido, Freddy, con esas expresiones de San Agustín tan valiosas como donde te has detenido y has concluido en que la razón de la encarnación no es otra más que la misericordia de Dios, porque la mayor manifestación de la misericordia de Dios es la encarnación de su Hijo. Esa es la mayor prueba del amor de Dios manifestado en su misericordia. Y abajarse de Jesucristo nos va a introducir, porque necesitamos imitar a Jesús en ese abajamiento personal, en este momento de nuestro orgullo, de nuestra lujuria, de nuestra vanidad, de nuestra ira, gula, soberbia, orgullo. En este momento reconociéndonos que somos pecadores, ¿verdad, hermano Freddy? Que somos pecadores en un proceso de conversión, en un proceso de conversión pascual, ¿verdad? Donde Jesucristo ya venció con su pasión y muerte el pecado y nos ha otorgado el don de sí mismo, que ha sido acogido por el Padre y ha sido recibido resucitándolo de entre los muertos para vencer también la muerte y en ese gozo de sabernos que con Jesús resucitado es la fuente de nuestra esperanza, nos acabas de decir, ¿verdad? En tu misericordia es la fuente de toda nuestra esperanza. Vamos a pasar al momento de dejar la catequesis que nos has dado y entrar a la contemplación de lo que San Agustín nos quiere comunicar de fondo. Vamos a contemplar entonces, Freddy, a Agustín predicando, para nosotros hoy y para todos los que estamos escuchando esta enseñanza en el momento, tiempo y horario en el que la estemos escuchando. Y Agustín nos dice directamente a cada uno de nosotros, hermanos y hermanas en la fe, hay dos tiempos en la vida. Quiero que tú hoy aprendas eso, que hay dos tiempos en la vida. En el tiempo de la misericordia, que es el tiempo presente, el tiempo en el que tenemos que responder a la misericordia con nuestra conversión de corazón y el tiempo del juicio al final de nuestra vida. Son los dos tiempos que nos plantea hoy San Agustín. Ahorita, en este momento de tu vida y en la mía, en la edad que tenemos, en el camino que hemos recorrido, en las circunstancias que estamos viviendo, ya sean de felicidad y gozo o sean de paciencia en el sufrimiento, como hemos aprendido acompañando a Jesús, aceptando la voluntad de Dios, tal vez en la enfermedad, en una cama de hospital, o te estás recuperando, o estuviste en peligro de muerte, o tu familiar, has pasado algún dolor, han partido seres queridos, amados, a la casa del Padre, en fin, te has quedado sin trabajo, no tienes dinero, no hay modo que se resuelva lo que le has pedido en providencia al Señor y estás en esa espera paciente, con esa fe expectante. En ese momento, dice, ese es el de ahorita, que es el tiempo de la misericordia de Dios. En la circunstancia en la que estamos cada uno, hermanos y hermanas, hay que reconocer hoy,
nos invita San Agustín que este tiempo que estamos viviendo es el tiempo en el que se manifiesta la misericordia de Dios, es el tiempo presente. Y cada vez que escuches esta enseñanza, no importando la fecha y el día, en el momento que la vuelvas a escuchar, se hace presente la misericordia de Dios en tu vida. ¿Para qué? Para que tú te des cuenta de cuánto te ama Dios con locura en Jesucristo y te conviertas ese corazón de piedra, te conviertas en esa vida de pecado a la vida de la gracia, de esa vida de alejamiento de Dios, de impiedad, negando a Dios o tratando de engañar a Dios o negando sus enseñanzas a la conversión de corazón, a la vida de la gracia y el Espíritu Santo. Para eso es este tema, hermano y hermana. Por eso es que, y como dijo el hermano Freddy, hoy está el Papa, ayer y hoy y estos días va a estar en África, él llevando el mensaje de la misericordia de Dios, que nace hoy de ese mensaje, porque estuvo ahí en donde predicó San Agustín, de quien estamos aprendiendo, porque hoy estamos aprendiendo de cómo San Agustín es testigo de la misericordia de Dios, porque él lo vivió en su propia vida y esa misericordia fue la que lo ayudó con el acompañamiento de la oración misericordiosa de su madre Santa Mónica y sus lágrimas, la conversión de San Agustín. Y eso es lo que el Señor quiere contigo hoy, que a través de esa historia, de ese testigo de la misericordia de Dios que es San Agustín, tú y yo hoy aceptemos la misericordia de Dios y nos dejemos convertir. Que nuestro corazón de piedra se convierta en un corazón de misericordia, porque ya nos enseñó San Agustín que el cristiano, el discípulo misionero de Cristo, tiene que ser misericordia, como Jesús y en Jesús. Si ustedes recuerdan, hermanos y hermanas, si no lo recuerdan, pues hoy se los recuerdo de nuevo, pero hemos estudiado y le hemos pedido al Señor en oración, por favor, Padre Santo, danos la gracia y el poder del Espíritu Santo para hacer misericordia como Jesús y en Jesús. Esa solicitud que hemos estado haciendo en nuestra oración ha sido hoy respondida a través de San Agustín, porque nos dice, tú quieres la misericordia, Carlos, Freddy, Alfredo, Clarisa, Carmencita, Beatriz, Ana María, ¿quieres, Vilma, quieres la misericordia? ¿De qué está llena la tierra? De la misericordia del Señor. ¿Por qué? Porque Dios perdona los pecados de todo el mundo, incluyendo los hermanos y hermanas. Mire, qué maravilloso cómo San Agustín nos está guiando a ese encuentro personal para que podamos llegar al sacramento de la reconciliación y a pedir el perdón de nuestros pecados, porque dice que Dios perdona los pecados en todo el mundo. Así que hermanos, si me estás escuchando en Chile, en España, en África, en Estados Unidos, en México, en Guatemala, en Centroamérica, hermanos y hermanas, dice, Dios perdona los pecados en todo el mundo. ¿Por qué? Porque la tierra está llena de su misericordia. Entonces, ese primer tiempo, el tiempo de la misericordia, que es el tiempo presente, nos ha dicho San Agustín, que es el tiempo en el que nosotros en este momento debemos responder a esa misericordia de Dios. Y nos va a ampliar el tema y lo vamos a seguir contemplando. Sigamos escuchando a San Agustín, que nos está hablando, que nos está dando ese sermón. Él es nuestro profeta el día de hoy. Y entonces nos dice que la conversión ha de manifestarse en los actos de misericordia. Ya lo había adelantado el hermano Freddy, pero ahora lo vamos a contemplar. Hermano, la pregunta de hoy es, ¿tú estás manifestando tu conversión a Jesús resucitado? Que tú con gozo estás diciendo, como cada uno de nosotros, Jesucristo ha resucitado verdaderamente, ha resucitado, aleluya. Esa felicidad y alegría y gozo pascual que inunda nuestros corazones al saber que por la misericordia de Dios podemos optar a una vida eterna en el corazón de la Santísima Trinidad. Nos conduce a esa conversión
a que manifestemos lo que hemos recibido gratuitamente de Dios en Jesucristo, que es el Espíritu Santo, el Dios amor, lo retribuimos con actos de misericordia. Pregúntate hoy, hermano y hermana, ¿lo estás haciendo? ¿O es solamente escuchar una bonita expresión, escuchar a San Agustín y no dejarse tocar el corazón? ¿Será que estamos tan duros en nuestra mentalidad mundana, en nuestro corazón endurecido y egoísta y egocéntrico que solo piensa en nosotros mismos? ¿O estamos dando ya de nosotros mismos, hermanos y hermanas? San Agustín sabe cuál es la pregunta que tú estás pensando en este momento, pero entonces San Agustín, ¿y cuáles son esas obras, esos actos de misericordia? ¿Cuáles son? Y San Agustín nos dice hoy, todas esas obras de compasión que tú haces, comienza con la limosna. Hermanos, el desprendernos de nuestros bienes, la limosna representa el desprendernos de nuestros bienes. Y como son bienes, démosle los bienes a los demás. Hoy en nuestra comunidad ha habido una solicitud para una familia que lo perdió todo, se incendió su casa, el interior de su casa salieron las paredes ahumadas, el piso todo con los restos quemados de sus bienes y se quedaron sin bienes. Y la solicitud del hermano es esta. Nos dice hoy, esa es una obra de misericordia, ese es un acto de misericordia. ¿Estás dispuesto a ayudar? Entonces, dio una cuenta bancaria de las obras de misericordia de la parroquia y hoy dice la limosna es un acto de misericordia, nos dice San Agustín, la limosna. ¿Y cómo la tenemos que dar? Ya nos enseñó San Agustín a través de Freddy. Así como cuando damos un pan, dice, ¿cómo vamos a dar ese pan? ¿Cómo vamos a dar esa limosna, hermano? Así como se da el pan a un hambriento, dice, y nos enseña hoy, aprende hoy, hermano y hermana, porque la obra de misericordia tiene que tener la pureza de intención del corazón sagrado, misericordioso y eucarístico de Jesucristo en ti y en mí. Es Jesús en ti el que tenemos que darle paso para darle al hambriento, en esta ocasión para darle a aquel que ha perdido sus bienes. Y dice, ofréceselos. Si vas a dar dinero, si vas a dar cosas, si vas a dar eh, oración, si vas a ofrecer un sacrificio, dice, ofrécelo desde tu misericordia de corazón, que es la misericordia de Jesús, no con desprecio. Mira, hermano, qué palabra, esa palabra es dura, ¿verdad, Freddy? Es una palabra durísima, el desprecio, el despreciar, o sea, no valorar, ¿verdad? Dice, desprecio es quitarle el valor al precio, no valorar al ser humano como ser humano, y por eso termina San Agustín diciendo, considera a ese hombre semejante a ti porque ha sido criado a imagen y semejanza de Dios igual que tú, no como a un perro. Él sabe nuestro corazón, hermanos, el Señor. Por eso nos envió a San Agustín. La obra de misericordia tiene que tener esa pureza de intención que nace de la misericordia de nuestro corazón que hemos recibido de Jesucristo, enviado por el Padre, que es el Espíritu Santo, hermano. No considera a quien le vas a hacer la obra de misericordia, que es un hombre semejante a ti. No, no es un perro, no es un perro. Vas a orar desde el corazón de Jesús, como Jesús y en Jesús. Vas a compartir con la persona que tiene dolor su dolor, con la paciencia, la dulzura y la misericordia de Jesús en ti.
hemos visto y nos hemos apropiado en las enseñanzas pasadas y en la misión del año pasado. Yo estoy crucificado con Cristo para dar fruto pascual, hermano y hermana. ¿Y cuál es el fruto pascual? Vivo, mas ya no vivo yo. Es Cristo el que vive en mí. Y esa vida la vivo en la carne, en la fe del Hijo de Dios que se donó, se entregó por amor a mí. Se entregó a sí mismo por amor a mí, para que yo fuera misericordia como Él, para que yo fuera Eucaristía como Él. Por lo tanto, si voy a dar la limosna, si voy a dar la oración, si voy a compartir el dolor, si voy a compartir los bienes, lo hago porque yo ya no soy yo quien lo hace, es Cristo el que lo hace en mí, hermano y hermana. Y esa es la conclusión de esta enseñanza en la contemplación. La contemplación nos invita a descubrir al Dios que se hace presente, Jesucristo resucitado, que se hace presente en ti y en mí, para dar como fruto esos actos de misericordia, para manifestar que nos hemos convertido a un Jesucristo resucitado y que valoramos cada gota de su sangre que ha derramado por cada uno de nosotros y estamos dispuestos a donarnos como Él. Y parte de esa cruz que nos donamos cuando nos unimos con Él en la consagración de la Santa Misa son estas cosas que nos desprendemos, hermanos, de esa limosna, de esa oración que es un tiempo de oración que dedicamos de nuestra vida para darle vida a los demás en Jesucristo nuestro Señor. Ese momento en el que compartimos el dolor con nuestro hermano y hermana al escucharlo en el silencio, pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé las palabras, si hay que usar palabras y si no mantener el silencio, y que Jesucristo lo abrace y María Santísima y San José, al que está sufriendo la pérdida de su ser querido. Que aún confiando en la resurrección y teniendo la esperanza y la fe en que resucitaremos junto con Jesucristo para la vida eterna, nos conmueve el dolor inmenso de un corazón humano lleno de misericordia por la pérdida de nuestro ser querido, al cual ya no vamos a poder tener físicamente a la mano. O ese momento en el que estamos nosotros compartiendo contigo, tú que estás enfermo, tú que estás preso, tú que estás agobiado por las deudas, tú que no tienes trabajo, tú que te sientes solo y desamparado, deprimido, ansioso, enfermo. Hoy te decimos, aquí estamos, hermano y hermana, compartiendo tu dolor. Nos unimos a ti, hacemos esa empatía espiritual en el Espíritu Santo y queremos compartir los bienes espirituales que hemos recibido, y parte de eso es enseñarle al que no sabe, como nosotros estamos aprendiendo y hoy estamos siendo instrumentos como un acto de misericordia, de enseñarle al que no sabe. Acoge la enseñanza de Jesús. No nos mires a nosotros. Mira a aquel que nos envía. Mira a aquel que vive en nosotros y es el que se acerca a ti hoy. Todas las obras, dice, de compasión que ayudan, subsanan las necesidades de los hombres, son actos de misericordia, dice Jesús. Hablar es fácil. Hablar es fácil. Y también es fácil acoger y apropiarse el corazón de Jesús porque Él nos da la gracia y el poder del Espíritu Santo, hermano. También es fácil. Deja, deja que ya tu corazón ya no sea tu corazón, que hoy sea el corazón de misericordia de Jesús. Porque la misericordia del hombre se prueba, nos dice San Agustín, porque primero nosotros reconocemos humildemente que somos pecadores, reconocemos nuestras faltas, pedimos perdón humildemente. Perdonamos las injurias y los insultos y aquellos ataques que recibimos, incluso a veces de nuestros seres queridos, que lo hacen inconscientemente, pero perturban o desean perturbar y quitarnos la paz, las circunstancias que tenemos de vida. Y al sabernos perdonados, pues perdonamos esas injurias, comprendiendo de que
Tenemos que seguir trabajando para poder dar ese testimonio de Cristo resucitado en nuestras vidas y que a través de esta obra de misericordia de perdonar las injurias, a ver, hagámoslo en este momento, hermano y hermana. Yo perdono de todo corazón a todas aquellas personas que en el pasado, en el presente y en el futuro hablen mal de mí, digan mentiras, me insulten, me quieran disminuir, me ataquen, me ofendan. Yo hoy las perdono con la misericordia de Jesús. En el nombre de Jesús, yo las perdono. De pasado, presente y futuro, toda injuria, toda calumnia, yo se los perdono en el nombre de Jesús. Y le pido al Señor que a través de ese perdón les conceda la gracia de descubrir la misericordia de Dios en cada uno de nosotros. Y es por eso que nos dice San Agustín, el que reconoce sus faltas, el que pide perdón, el que perdona las injurias, pues nace de su corazón la alabanza a Dios y da pruebas de ser un humano creado a imagen y semejanza de Dios. En las enseñanzas pasadas, que yo espero que todas las hayas visto, hermano, hermana, mira las enseñanzas que recibes, hermano y hermana, míralas. Si no las has visto, retrocede, ahí te quedan, en el WhatsApp, en el LinkedIn, en el Facebook, ahí te quedan. Regresa, si no las has visto. Hemos visto la misericordia de Dios. Hemos visto que Dios Padre es nuestro Padre. Hemos visto la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Todo eso hemos recibido en menos de 15 días, hermanos. Todos los días ha habido una enseñanza nueva. ¿Para qué? Para llegar a este momento de este día, donde el Señor a través de San Agustín nos interpela con esa predicación potente, llena del poder del Espíritu Santo y del amor de Dios en San Agustín. Y que nos dice, la misericordia en ti se está probando, porque vas a poder manifestar cómo estás si reconoces humildemente que eres un pecador, que cometes faltas, que te equivocas, hermano y hermana. Y en ese reconocimiento profundo de toma de conciencia, profunda, aceptando con dolor de corazón el haber ofendido a este Dios que ha dado su vida por cada uno de nosotros y que ha costado su sangre y alto precio que ha entregado por ti y por mí. No nos queda nada más que confiarnos a su misericordia y pedir el perdón, como el hijo pródigo que acabamos de escuchar. Que San Agustín nos lo recuerda porque nosotros somos ese hijo pródigo que tiene que pedir perdón al Padre. Sí, a Dios Padre, es mi Padre, dijimos en las enseñanzas que acabamos de escuchar. Sí, es mi Padre. Pidámosle perdón, porque Él ha ofrendado a su propio Hijo para mi salvación y la tuya, hermano. ¿Te piensas tú como padre y madre? ¿Entregarías tu hijo tú? ¿Entregarías tu hija? En el caso de Freddy o el mío, los nuevos nietos que han nacido, ¿los entregaríamos? Como hizo el Padre con su Hijo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo Jesucristo para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Dios lo hizo. Dios lo hizo. No te está pidiendo que entregues a tu hijo a la muerte, pero sí que tú dejes ya la muerte del pecado, vivas en la gracia para que tu hijo, tu nieta, tus nietos, tu pareja, tus hermanos, tus padres, tu familia, la familia de tu familia, tus amigos, los hermanos en la fe y aquellos hombres y mujeres que pone el Señor en nuestro camino, puedan decir, es el Señor en él. ¿Qué más, qué misericordioso es el Señor en Carlos? Qué misericordioso es el Señor en Freddy.
en Clarisa, en Carmencita, en Beatriz, en Sergio, en Vilma, eh, en Ana María. Qué misericordioso es Jesús en ellos. Mírenlo cómo alaban a Dios y dan pruebas de que son seres humanos como Jesús, llenos de la gracia de Dios. Sí, hermano, porque el ser humano que menciona San Agustín es aquel que ha sido creado por a imagen y semejanza de Dios, y en las enseñanzas aprendimos que la imagen que es el santo de Dios. Ser imagen de Dios es ser santo como Jesús y en Jesús. Y la semejanza quiere decir, que lo vimos también en las enseñanzas, que Él en su humildad obedece la voluntad de Dios, su Padre. Y entonces cuando dice San Agustín que damos pruebas de humanidad, cuando hacemos un acto de misericordia, es porque estamos manifestando la santidad de vida que Jesús nos da al vivir en nosotros. Y esa humildad y obediencia a la voluntad de Dios. Y si el Señor nos puso a alguien a ayudar, es voluntad de Dios que lo ayudemos, hermanos. Aprendamos eso. Todo aquel que te pide una ayuda, un consejo, una limosna, una oración, o te comparte un dolor, o te pide un consejo, o te está solicitando algún bien, según las posibilidades que tienes, según las posibilidades que tienes, hermano, dar. Y esas posibilidades que tenemos es dar a Cristo, dar a Jesús, dar la misericordia de Jesús, escuchar, abrazar, llenar de bondad, nos enseñó San Agustín a través de Freddy. Dar esa bondad, esa ternura, esa ayuda, ese socorro o ese perdón, ¿verdad, hermano? Hermana, ese perdón, claro. Hoy estamos aprendiendo que el perdón es también un acto de misericordia. No, no podemos decir, aunque me pida Jesús, yo no perdono. No podemos decir eso, ni debemos, porque estaríamos como diciendo, no ha valido nada la pena tu muerte y tu pasión y muerte, Jesús. Para mí no vale nada la pena eso no me conmueve, eso no me enseña, para mí no, eso no me toca mi corazón de piedra. No podemos decir eso. Jesús te dice hoy, perdona, porque es un acto de misericordia. Y si estás convertido a mí, debes de perdonar en mi nombre. Di conmigo, yo perdono a todas aquellas personas que me han ofendido de alguna u otra manera en el pasado, presente y futuro. Yo los perdono en el nombre de Jesucristo resucitado en este mismo instante y los cubro con la misericordia de Dios para que el Padre se haga cargo de ellos, porque son sus hijos e hijas. Y a Él se los entrego esta noche, en esta madrugada, en esta tarde, esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Hay que hacerlo de corazón, hermano, porque allí es donde la misericordia del hombre está siendo probada. Tu misericordia. Finalmente tenemos que aprender de Dios a ser compasivos, nos enseñó San Agustín y nos lo mencionó Freddy. La compasión del samaritano. Compadecernos, padecer con. Aprendimos cuando estudiamos la parábola del samaritano, en una de las enseñanzas el Señor nos enseñó, precisamente de San Agustín, que ese samaritano es Jesús. Y si ese samaritano es Jesús y yo estoy crucificado con Cristo, vivo, mas ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Yo también soy ese samaritano. Tú también eres esa samaritana, hermano y hermana, porque llegamos a Cristo, que es el buen samaritano. ¿Y qué hace Cristo? Descubre al prójimo en ese caminante que fue vapuleado y asaltado por los maleantes y dejado medio herido, vio al prójimo, pero no se quedó solamente viendo al prójimo, porque los otros dos religiosos pasaron de largo, vieron al prójimo,
pero pasaron de largo. Hermano y hermana, el Señor no quiere que tú pases de largo. Cuando alguien se presente en tu vida necesitado, ya debemos salir de nuestro egoísmo. Por eso es que decimos, vivo, yo vivo, sí, claro, mi ser persona, con mi inteligencia, con mis capacidades, con los carismas y dones que Dios me ha dado, con esas potencias humanas que son únicas e irrepetibles en mí. Yo las tengo, claro. Dios no me anula, sino que me perfecciona y me dice, vivo, yo sí vivo, pero yo dejo paso a Jesús para que utilice todo lo que Dios ha creado en mí y a través de eso se presente y se manifieste con los demás. Eso hemos estudiado en estos 15 días, hermano y hermana. Mira las enseñanzas, míralas varias veces para que la enseñanza de hoy dé fruto, para que esa prueba que nos está planteando San Agustín en el nombre de Jesús la podamos superar. A ver si nosotros somos capaces ya de reconocernos en humildad, que cometemos faltas y nos equivocamos y pecamos. A ver si esa humildad y obediencia que debe manifestar todo discípulo misionero de Jesús se aviene a pedir perdón a ese Padre misericordioso y aprendiendo y recibiendo de ese Padre misericordioso, yo también voy y perdono a aquellos que me ofenden, como decimos en el Padre Nuestro, para no ser mentirosos ante el Padre y después alabar a Dios por su amor y misericordia, como nos ha enseñado San Agustín. ¿De qué está llena la tierra? De la misericordia del Señor. ¿Por qué? Porque Dios perdona los pecados en todo el mundo. Y esa es nuestra alabanza esta noche y esta mañana y este mediodía, hermanos. Y damos pruebas de que somos seres humanos transformados por la gracia de Dios. Tenemos que aprender de Dios a ser compasivos, como el samaritano que en lugar de ver solo al prójimo lo convirtió en íntimo, aprendimos, y ese ser íntimo es conducirlo a nuestro corazón, pero como en nuestro corazón es el sagrado, misericordioso, eucarístico corazón de Jesús, ahí lo depositamos. A ese prójimo que lo hacemos íntimo, ahí lo depositamos. A estos hermanos, a esta familia que ha pedido, por la cual se ha estado pidiendo ayuda, a ellos los conducimos al corazón, al sagrado corazón misericordioso eucarístico de Jesús, ahí lo depositamos, ahí lo depositamos. Y padecemos con ellos y le pedimos al Señor Padre, Padre, nosotros también hemos pasado esa pérdida de nuestros bienes, nosotros también hemos vivido una experiencia de desolación, de destrucción, de aquello que nos ha costado años en la vida de trabajo eh, eh, y familia. Y hoy comprendemos a nuestros hermanos, los hacemos íntimos en nuestro corazón, nos unimos a ellos y te pedimos, compadécete también de ellos en tu misericordia y preséntale al Padre nuestra oración para que todo lo que necesitan, ya sean bienes materiales y especialmente los espirituales, el consuelo, esa ternura, ese abrazo, esa fortaleza, ese dinero, esos bienes sobreabunden, como en las primeras comunidades, ¿verdad, Señor? Como en las primeras comunidades cristianas, que así es la verdadera comunidad, donde compartían todos sus bienes y permite, Señor, que ellos recuperen no solamente sus bienes, sino la confianza y la certeza de que están rodeadas por discípulos misioneros de Jesús que llevan a Jesús y no se llevan a sí mismos. La obra más grande que podemos nosotros hacer de misericordia es perdonar, hermanos y hermanas, para finalizar esta contemplación, es perdonar a nuestros enemigos. Es difícil, ¿verdad? Claro que sí. Pero nos dice San Agustín que es lo que más nos asemeja a Dios y nos hace crecer en la gracia y en la fe. Todos queremos crecer en la gracia y en la fe. Todos queremos asemejarnos a Dios manifestado en Jesucristo, nuestro Señor resucitado. Y nos dice hoy el Señor, bueno, la obra más grande que puedes hacer para accesar a eso
es perdonar a los enemigos. Di conmigo en este momento, Padre Santo, Padre bueno, en el nombre de Jesús, yo perdono de todo corazón a todos mis enemigos del pasado, presente y futuro. Los coloco en el corazón de misericordia de Jesús porque los he hecho íntimos en mi propio corazón. Para que tú, Jesús, los presentes al Padre en el Espíritu Santo. Recibe a mis enemigos, recibe sus ofensas y sus maldades, sus perversiones. Recíbela, Señor, y ten misericordia de ellos y sus familias, para que se manifieste en ellos también la gloria de Dios, como se está manifestando esta noche entre nosotros. Amén. Amén. Hermano Freddy, me extendí un poco en la contemplación, el Señor me condujo. ¿Y qué ha movido el Señor en tu corazón para hablar sobre este tiempo presente que nos invita San Agustín a vivir la misericordia, a responder a esa misericordia con nuestra conversión? ¿Qué más puedes sumar en el espíritu, hermano? Yo sé que el Señor ha dado ejemplos en tu mente, así que comparte con nosotros parte de tu corazón hoy, Freddy. Adelante. Muchas gracias, hermano Carlos, y a los demás hermanos que nos están siguiendo. La misericordia en estos tiempos presentes. Es importante que podamos contemplar los dos momentos, lo que estamos viviendo actualmente y la otra parte que vamos a poner más adelante en otro compartir el tiempo del juicio al final de la vida. Pero no podemos proyectarnos al final de la vida si no pasamos por estos momentos. Es como dice la palabra de Dios, o sea, de que no podemos llegar hacia la luz si no pasamos por la noche. No podemos llegar a la resurrección si no pasamos por la cruz en estos tiempos de Pascua. Entonces, la conversión pues se manifiesta en los actos de misericordia cuando nosotros oramos por los hermanos. Es bueno compartir porque a veces dice la mano izquierda no debe saber lo de la derecha, pero también es bueno que así como en el chat vienen esa lista de oraciones pidiendo por el prójimo. No hay cosa más bella que poder pedir por el hermano, porque uno cree que se hace un bien hacia la persona, pero el más beneficiado es uno. Saber y vivir y encarnarse en el que está sufriendo la persona, porque muchas veces dice, es que estoy orando por tal hermano porque está en una fase terminal, dice, de un cáncer, pero lo decimos del diente al labio. Muchas veces no hemos pasado esos momentos de tribulación y tampoco los hemos manifestados, sino que al contrario, nos los han transmitido. Pero cuando hemos tenido a un familiar que está padeciendo y que lo vive y que después porque se manifiesta esa enfermedad, ¿pero para qué? Para que la gloria de Dios se vea ahí puesta en la misericordia, para honra y la gloria de Dios. Entonces, ese compartir ese dolor de esa familia, de ese padre, orar, porque muchas veces yo admiro como ahí nuestro hermano Carlos pide por aquellos que no tienen trabajo. Es que, hermanos, el, el no tener trabajo y decirlo pues solo por que pidan oración por mí, pero no vivirlo, eso es duro. Es duro porque saber de que ya estamos a un 26 del mes, a un 27, un 28 y que ya viene esa renta, que ya vienen esos pagos, que ya viene la tarjeta y no tener un trabajo que provea de los fondos necesarios para poder hacerle frente a esos compromisos. Eso es duro, hermano. Entonces, este es el vivir la misericordia en el presente y muchas veces compartir
esas obras de misericordia, las obras, las, como decimos, las corporales, ¿verdad? Entonces, eso es lo que a mí, al momento de contemplar, poderme manifestar en el prójimo, en ese que está padeciendo esa gran necesidad. También la misericordia del hombre cuando humildemente comete sus faltas, ¿verdad? Y pide ese perdón, ¿verdad? Entonces, también una forma de poder tener la misericordia, y por eso decía en esa parábola, ya no del hijo pródigo, sino del Padre misericordioso, eh, qué interesante es poder perdonar. Si alguno de ustedes ha pasado por un proceso de perdón, gloria a Dios. Yo en lo personal lo he pasado y es igual que se hace esa comparación, la verdad los hará libres. También el perdonar te hace libre. Cargar esa mochila cargada de odio, rencor, que no te deja dormir, que te presiona tu pecho, tu corazón, porque allá en el fondo dice, es que lo que me hizo ese hermano, esa hermana, o esa, muchas veces decimos hasta con palabras vulgares, no lo puedo perdonar. Y me viene a la memoria, ¿qué somos nosotros, como decía Carlos, comparado con los santos menores? No le llegamos ni a los tobillos. ¿Y quién soy yo para no perdonar? Imagínense que Jesucristo, estando en la cruz, perdonó a Dimas y le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No le preguntó qué había hecho, porque si ustedes analizan esas etapas, esas escenas, él no anduvo investigando qué había hecho el otro para perdonarlo. Su misericordia fue tan grande que aún estando clavado, con solo las expresiones vocales, porque no pudo decir, aquí está mi mano, tómala, te vente conmigo, te perdono. No, como lo hizo con la samaritana, que tenía sus manos libres, escribía en la tierra, se agachaba porque no tenía ni siquiera la suficiente fortaleza para levantar y decir, tú eres pecadora. Entonces, imagínense quiénes somos nosotros para no perdonar. Por favor, como decimos muchas veces, tenemos que ser humildes, a bajarnos usando las mismas palabras del texto de hoy y decir, yo perdono y perdono de corazón. Y les quiero comentar, hermano, duerme uno tan feliz. Y cuando viene el recuerdo, porque como dicen, se puede perdonar, pero no se puede olvidar, porque eso inclusive hasta nuestros guías espirituales lo manifiestan, pero ya no se siente lo mismo, ya no es igual, ya pasó. Entonces, uno duerme tan bien, uno ve a la persona tan normal y más bien llega hasta el extremo de uno de mirarla ya con misericordia, no con lástima, sino que con misericordia, pero la misericordia buena, la misericordia de Jesucristo, la misericordia de Dios. Entonces, tenemos que aprender mucho de Dios, a ser compasivos en esta parte del perdón. Y eso, como dice el texto, nos hace crecer, hermano. Nos hace crecer, porque uno tiene que ser humilde para poder alcanzar el perdón. Así que esta contemplación, a veces como dijiste tú, Carlos, no es que te hayas prolongado, no, lo que pasa es que el Señor te va dando, el Espíritu Santo te va dando la palabra, te va proveyendo y es una cadena, son eslabones que el Espíritu Santo viene uniendo e hilvanando tan fácilmente, porque salen del corazón, son vivencias y testimonios que se han dado en nuestras vidas. Entonces, no hace falta.
andar sacando ejemplos y comparaciones de otras personas. Nosotros mismos hemos sido testigos de la misericordia de Dios y lo único que estamos haciendo es transmitirla y decirle a los hermanos, seamos misericordiosos como nuestro Padre Celestial es misericordioso. Gracias, hermano. Amén. Esa es la primera parte de la Mira, contemplación. Freddy, y algo que quería nada más complementar. Muchas veces cuando alguno de nuestros familiares o incluso nosotros mismos, como en nuestro caso, que fuimos causantes de dolor y sufrimiento en nuestras familias por andar apartados de Dios, eh, la familia se enoja con el pecador. Y entonces de ese enojo nace también esos rencores. A veces se quedan, esas raíces de rencor se quedan escondidas ahí metidas en el entramaje del corazón y del alma de la persona, en su mente, más si fueron acompañadas de momentos donde hubo mucha emoción, violencia o algo, porque las emociones fijan los recuerdos con mayor fuerza en la mente, ¿verdad? Tanto de alegría como de tristeza, pero por lo general, cuando hemos sido pecadores, que hemos dañado a tantas personas a las que amamos, eh, quedan esos rescoldos de rencor. Sí, Y entonces yo quisiera mencionarlos ahorita porque eh, a veces nos sentimos pues con el derecho de juzgar al que amamos como lo amamos tanto, nos da cólera, nos da ira y nos da rencor que se ha equivocado de esa manera esa persona y me cuesta perdonarlo porque qué burro fue, ¿verdad? O qué tonto, sí, o cómo cometió ese acto, insensato. ese hecho, ¿verdad? Y que eso queda en los corazones. El Señor me pone eso en mi corazón porque si tú estás viviendo esa experiencia o la has vivido, se ha equivocado alguien a tu alrededor, a quien amas y no logras perdonar. Hoy el Señor te dice, yo estoy contigo, yo he tenido misericordia contigo y la tengo también con esa persona que se ha equivocado. Mira a Carlos, mira a Freddy, mira a Agustín, ¿verdad? Y el Monseñor nos dijo, ¿verdad? Eh, es testigo de la misericordia San Agustín porque recibió misericordia. Nosotros somos testigos de la misericordia de Dios porque hemos recibido misericordia. Entonces, familia, si has vivido esa experiencia o has provocado el daño o has recibido el daño, hoy el Señor Jesús te invita a que lo acompañes en esa cruz, que ofrendes ese rencor, ese dolor, ese odio, esa falta de perdón, que la abraces en tu cruz y te unas a la cruz de Jesús para que Él la redima y que cuando vayas y comulgues con Jesús seas capaz de dejarle al Padre en el corazón de Jesucristo a esos seres amados, a los que les hiciste daño o a los que te hicieron daño, y se los entregues completamente. Hemos visto en la enseñanza del Padre donde dice, yo me he hecho cargo, créelo. Entonces creamos, el Padre se hace cargo de esas personas, de nuestros familiares. Y ahora vamos a pasar a al segundo tema para comprender la justicia de Dios, cómo funciona desde la misericordia. Pero el, el, la solicitud de Jesús es, tu conversión debe manifestarse entregándome todos aquellos rencores que tengas en tu corazón, en tu mente, contra tu familia, por haberlos ofendido o porque te han ofendido y no logras perdonar. Hoy te doy la gracia, dice Jesús, como se la di a Agustín, como se la di a Carlos, como se la di a Freddy y como se la doy a ti ahorita. Recíbela y
Abandónate mi misericordia, dice el Señor. Bueno, Freddy, ya pasamos la primera etapa de contemplación, que es el presente, donde el Señor Correcto. espera que nosotros vayamos ya en ese camino de perdón y que seamos misericordia como y en Jesús. Esa es, digamos, la conclusión final. Hoy quiere el Señor que yo sea como Él y en Él misericordia como Él, ¿verdad? Entonces, ya siendo misericordia, entonces vamos a hablar al segundo juicio, ¿verdad? Ya superando el juicio presente al juicio final. Y nos dice así, en aquel juicio, en el juicio final, habrá misericordia, nos asegura el Señor, pero no sin discriminación. ¿Qué quiere decir esto, San Agustín? Pues nos explica, sí habrá misericordia, no para cualquiera, sino para aquel que ejecutó la misericordia. La misma misericordia será justa porque no está atada, no está embrollada. Nos dice, comentando el Salmo 32, San Agustín. Sí habrá misericordia, dice, no para cualquiera. Ahí me acuerdo yo de Monseñor Cardenal Sara, que nos enseñó sobre la misericordia, que nosotros no cometamos el error de decir que la misericordia de Dios perdona a todo y a todos, ¿verdad? Cuando lo que es cierto es que siempre el Señor tiene misericordia por todos, pero la misericordia la acoge el alma cuando se arrepiente de hacer el mal, deja de hacer el mal para hacer el bien. Hoy nos lo complementa San Agustín. Dice, en ese juicio final va a haber misericordia, pero va a haber un juicio, una discriminación. Se va a dividir, no porque la misericordia de Dios no sea infinita y eterna, sino porque el hombre, haciendo uso de su libertad, no acoge la misericordia, dice, y entonces dice, no dio misericordia. Habrá misericordia para el que dio misericordia. Y esa misericordia que dio hará justicia, ¿verdad? Porque esa misericordia no está atada, está libre. Porque el que sea misericordioso, dice el Señor, dichosos los misericordiosos, como su Padre es misericordioso. Sean así. Sea, ahí está la felicidad. Primero es la misericordia, nos dice San Agustín, y después viene la justicia. ¿Qué hizo primero la misericordia? Pues el creador del hombre, lo hemos visto en la enseñanza inicial, se dignó a hacerse hombre en la encarnación. ¿Qué más misericordia y muestra de misericordia tenemos? Como nos dice San Agustín, es el mayor grado de misericordia que se manifiesta en la encarnación del Hijo de Dios en Virgen Santísima Purísima. Entonces dice, ¿qué hizo primero la misericordia? Nos vuelve a preguntar San Agustín para reafirmar lo que ya hemos escuchado. El Dios creador Padre del hombre se dignó a hacerse hombre como nosotros. Se hizo lo que él había creado para que lo que él había criado no muera, no perezca. Se hizo hombre como tú y yo para que no perezcamos por misericordia. Bendito sea Dios. Por eso es que hemos estudiado que el proceso de la encarnación va unido a la cuaresma, porque la misericordia empieza e inicia en la encarnación como manifestación de Dios, como hoy nos recordó Freddy del Evangelio del día de hoy. ¿Verdad? Qué maravilloso. La encarnación del Hijo de Dios, el don de Dios que es Jesucristo, por misericordia para cada uno de nosotros. Entonces nosotros tenemos que ser misericordia como Él. Tenemos que ser el don de la misericordia para los demás hermanos. Y así, en ese juicio final, pues, llegaremos no con las manos vacías, sino que con las manos de las obras de misericordia que hizo Jesús a través de cada uno de nosotros. ¿Qué más se puede añadir a esta misericordia? Pues mira,
Nos lo pregunta San Agustín como que dice, date cuenta de que no se puede agregar más a la misericordia que ha manifestado Dios en la encarnación, más que ver a Jesús en su pasión y muerte y contemplarlo como lo hemos hecho, acatando un juicio injusto, en obediencia y en humildad a la voluntad del Padre, acatando el juicio injusto que fue indicio de misericordia. Al humillarse Jesús hasta la muerte en cruz, no hizo más que dar largas a su poder. Allí es donde se manifiesta el poder de Dios en su misericordia. En Jesús que se dona, haciendo esa obra de misericordia para nuestra redención, hermanos. ¿Cómo dio largas a su poder? No quiso bajar de la cruz quien tuvo poder para salir del sepulcro. Lo pudo haber hecho, pero no quiso, dice San Agustín. ¿Y cómo manifestó su misericordia? Diciendo desde la cruz, Padre, perdónales. Qué maravillosa esta parte, ¿verdad, Freddy? Y que Sí, nos ha conducido en ese camino de salvación, comenzando por la misericordia manifestada en la encarnación del Hijo de Dios hecho hombre, por amor a nosotros como obra de misericordia. Y esa misericordia se manifestó en toda su vida, venciendo el mal a fuerza de hacer el bien, como ese buen samaritano que descubre al prójimo, lo hace íntimo, lo sana, lo abraza, le da ternura, lo llena de la misericordia de Dios y lo entrega a la iglesia para que siga haciendo obras de misericordia. O como ese padre misericordioso que acoge al hijo pródigo y también al hijo mayor y los envuelve en esa familia trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que vivan la misericordia de Dios. Jesús pudo, dice, oponerse a ese juicio porque era injusto, pero lo acató por amor a Dios, para manifestar la misericordia de Dios. Se humilló hasta la muerte en cruz para manifestar la misericordia de Dios. No se bajó de la cruz para manifestar la misericordia de Dios. Y en la cruz, como dijo Freddy, no solamente perdonando al ladrón que se convirtió en un buen ladrón porque reconoció a Jesucristo. Mira cómo el otro ladrón, improperios, insultos, en su negativa, no descubre la misericordia de Dios, no la descubre Jesús. En cambio, el otro, este otro ladrón dice, nosotros estamos pagando lo que debemos, él es inocente, es un inocente, no debe estar ahí. Y esas palabras de reconocer la santidad de Cristo y su misericordia le valieron la salvación y la vida eterna. Hoy, hermano y hermana, eso es lo que pide el Señor de cada uno de nosotros, que reconozcamos a Jesucristo en su encarnación, en ese juicio injusto, en cómo se humilló hasta la muerte en cruz y su sufrimiento, su pasión y muerte, su sangre derramada, el quedarse en la cruz pudiendo levantarse con ese poder con el que se levantó del sepulcro y no lo hizo por amor a ti y a mí para enseñarnos, hermanos, que no importa la prueba que estemos pasando, si lo hacemos con Jesucristo, vamos a resucitar con Él. Y que en ese camino no podemos ir cargando la mochila, como nos dijo Freddy, la mochila del rencor y de la falta de perdón. Y tenemos para poder expresar, para podernos apoyar en que recibimos la gracia de Dios. Jesús expresó también para ti y para mí, Padre, perdónalos, perdona a los hombres, a la comunidad de hombres católicos, San José, invitados e invitadas. Perdona a todos aquellos que están escuchando esta enseñanza en las redes sociales. Perdona a todo aquel que vaya a ver y escuchar o leer el PDF de esta enseñanza. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Por eso hoy les estoy enseñando la misericordia tuya, Padre, que se ha manifestado en un ser humano como yo, cuando me he hecho a imagen y semejanza, en esa imagen que es el hombre santo, el hombre bueno, el hombre nuevo, como hemos visto en las enseñanzas de hace unos días.
ese hombre nuevo en Jesucristo resucitado, esa mujer nueva en Jesucristo resucitado, liberado ya del pecado y de la muerte, en donde nosotros nos convertimos y somos como Jesús, y en Jesús somos misericordia. Somos como Jesús, y en Jesús somos Eucaristía, ofrenda viva de amor para nuestros hermanos. La pregunta la haces de nuevo, ¿cómo dio largas a su poder? No queriendo bajar de la cruz quien tuvo poder para salir del sepulcro. ¿Cómo manifestó su misericordia? Diciendo desde la cruz, Padre, perdónales. Comentando el Evangelio de San Juan 36:4. Como ves, Freddy, esta conclusión está íntimamente unida a la parte de la catequesis que nos has compartido y de la contemplación que hemos tenido. Agrega lo que el Espíritu te ha dado para enriquecimiento de nuestros hermanos que nos están escuchando. Adelante, Freddy. Muchas gracias, hermano Carlos. Esta parte que es la complementaria para poder comprender lo que nuestro Padre San Agustín nos dejó plasmado en todas estas sus obras. Entonces, en la parte al final de la vida, o sea, lo que viene es el juicio final, por decirlo así, y ese juicio habrá misericordia, pero no sin discriminación. Entonces, esto viene unido como cuando nosotros vamos a tener un examen. Recuerden los que pasamos la primaria, los que pasamos secundaria y Dios nos dio la bendición de ir a la universidad. Cuando uno no se prepara, uno, como decimos, va al examen a fracasar. Igual puede ser acá. Entonces, si te están diciendo, mira, este es el libro de texto que te va a venir para el examen, aquí te están diciendo, las obras de misericordia son las que te van a evaluar cuando llegues a tu final, allá al encuentro. Entonces, si nosotros no acatamos las instrucciones, porque la Biblia inclusive es un manual de vida, es una cosa impresionante. Entonces, al recibir todas esas obras de misericordia, el Padre Celestial dice, bueno, Carlos, bueno, Freddy, bueno, las personas que nos están sintonizando, ponen su nombre, mira, en tal oportunidad, no creas que por hacer te has ganado la misericordia. No, también por no hacer, también en el juicio final no va a haber esa misericordia discriminativa que nos hace referencia a San Agustín. Porque muchas veces cuando te prestan, por ejemplo, ahí cargas 100 pesos, pues, y te dicen, mira, fíjate que necesito que me prestes un dinerito ahí, si queda, donde no, 50 pesos por ahí. ¿Por qué no compartir la mitad y decir, va, te lo presto? Pero no, como uno está, tiene familia también. Entonces uno evalúa, lo presto, no lo presto. Entonces, después, cuando no se presta, uno se da cuenta que la medicina pudo haber calmado un dolor, como decía en los momentos presentes de misericordia, y sin esperar nada a cambio, hermano. Se lo digo de todo corazón. A veces uno se queda con la bolsa vacía y Dios le devuelve no al 100 por 1, al 1000 por 1. Lo hemos nosotros vivido en carne propia con nuestra esposa, que a veces decimos, hay que hacer esta obra y Dios no se queda con nada, hermano. Entonces también esa parte del no hacer, también a nosotros nos va a cuestionar. Muchas veces, ¿qué es lo que nos dice hermano Carlos? Oremos por los que tienen necesidades. Pero es que yo no tengo tiempo, fíjate que yo paso muy ocupado, fíjate que el trabajo, fíjate que la universidad, fíjate que los compromisos de la casa. Pero yo recuerdo también ahorita que sacamos un estudio recientemente, que un catedrático le dijo al compañero, "Bueno, usted, porque dice que no le queda tiempo?" Y le hizo la secuencia de su tiempo y le dijo, mire, usted de las 4 de la mañana a las 6 de la mañana tiene 2 horas.
¿Por qué no sacrifica una hora, pues? Y ora por aquel necesitado. ¿Por qué no en esas 2 horas hace su tesis? Ya se hubiera graduado. Entonces, son cuestionamientos, hermanos, que en el juicio final es como el examen. Y cuando uno está consciente que ha hecho esos estudios para ganar la materia, igual aquí está haciendo uno todos los méritos para llegar al juicio final. Vamos a ser como Santa Teresita, el niño Jesús. Venga, muerte, véngase. Yo no tengo miedo porque no eres tú la que me estás llamando, es el Padre celestial y misericordioso que dice, ven, aquí están mis brazos abiertos porque tú vas conmigo, ¿verdad? Yo voy a hacer que tú puedas pasar todos los procesos para poder llegar a la patria celestial sin ningún problema. Entonces, eso Amén. es algo importante. Como dice, no atesoremos cosas materiales aquí en la tierra. Ya dice la palabra de Dios, busquen primero el reino de Dios, ¿verdad? Allá tenemos que nosotros empezar a colocar, ¿verdad? Los cimientos allá de lo que va a ser mi vida. Porque aquí, aunque vivamos 100 años, hermanos, es para Dios, es como la hierba que en la mañana se florece y en la tarde se marchita, es como un día, 100 años. Lo que debemos de pensar son los miles de años que nos van a quedar por delante en la eternidad, porque debemos de estar bien convencidos, porque si nosotros no estamos convencidos que hacia ahí vamos, ¿cómo vamos a poder predicar al hermano que se salve? ¿Cómo le vamos a decir que después de esta Pascua, la resurrección, va a haber vida eterna si nosotros dudamos? Entonces, esa parte me ha impresionado mucho de nuestro Padre San Agustín, cómo él hace esta parte inicial en donde después de toda esa misericordia va a haber la justicia y va a haber justicia. Y yo tengo inclusive ahorita guías espirituales que dicen, y lo hemos visto acá en la comunidad, es que ustedes piensan que no hay infierno. Ténganse, no se estén confiando, hermanos. Hay infierno y hay cielo. Y aquí nos lo está recordando nuevamente San Agustín. Así de que Amén. solo es en la parte inicial puede hacer la contemplación. El tiempo se nos ha agotado. Quisiéramos seguir compartiendo, pero por respeto a ustedes, a su sueño y a su descanso, ¿verdad? Para reponer fuerzas y mañana seguir diciendo que Jesús está vivo. Lo dejo ahí, pero hay muchas cosas más que deseo compartir, hermano. Pero hasta aquí considero de que Dios nos ha llevado a un buen término. Gracias, hermano Carlos. Amén, hermano Freddy. Esta valiosa enseñanza de Monseñor Herrero termina diciendo, qué buena síntesis de la historia común de la misericordia con San Agustín y de donde nace toda esperanza. Mi miseria es su misericordia. Bendito sea Dios. Vamos a finalizar entonces, Bendito hermanos, sea con la Dios. oración que iniciamos para que la podamos saborear, contemplando a raíz de lo que hemos escuchado, con un breve recordatorio, hermano y hermana. Mira, si tú miras las noticias y de repente te encuentras con que una persona ha fallecido en un accidente de tránsito o en un asalto o, o ha sufrido pues un atentado eh, y ha fallecido, piénsalo. En cualquier momento, hermanos y hermanas, el Señor decida, partiremos con Él. Él desea que estemos preparados. Para eso son las enseñanzas, para que manifestamos que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, a imagen, viviendo la santidad en Jesús, a semejanza, viviendo como Jesús,
en humildad y obediencia a la voluntad del Padre, abandonándonos en su divina providencia. ¿Qué fruto debemos dar? El fruto de la misericordia que brota de nuestro corazón, que es el corazón sagrado, misericordioso y eucarístico de Cristo, porque yo estoy crucificado con Cristo, vivo, mas ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. La obra de misericordia es Jesús quien la hace en mí y en ti. Por eso decimos, Padre, danos la gracia de ser misericordia como y en Jesús, de ser Eucaristía como y en Jesús, para cumplir la misión de ser testigos de su misericordia como San Agustín. Oh Dios Padre bondadoso, tanto has amado a tus criaturas, que les diste a tu único Hijo, y para que la majestad de tu verbo no nos infundiese temor y nuestras almas se pudieran dirigir a Él con toda confianza, lo revestiste de una carne semejante a la nuestra. Lo has embellecido con las gracias más atrayentes y sobre todo le has dado un corazón infinitamente perfecto, tanto que debía ser la morada de tus delicias, Padre, porque tu divina plenitud vive en Él y la más humilde de las criaturas, como nosotros pecadores, tenemos ahí un lugar de privilegio, ahí en el corazón infinitamente perfecto de Jesús. Ese adorado corazón, Padre, inmenso como tú, Dios mío, porque te contiene, es también mi morada. Y es mi morada porque Jesús desde su corazón me ama. En Él me encuentro contigo, Padre, con tu divinidad. Y al verme dentro de ese sagrado corazón misericordioso y eucarístico de Jesús, es mi refugio, es mi asilo. Y estando ahí, tu justa ira, Padre, se aplaca y tu justicia se desarma, porque estoy en el corazón mismísimo de la misericordia. Hoy te expreso desde mi corazón y desde el fondo de mi alma, movidos por el Espíritu Santo, te adoro, Dios Padre, por Jesús y en Jesús. Adoro a Jesús, tu Hijo, quien por su humanidad es mi hermano y por su divinidad es mi Dios. Te amo, Padre, por Jesús y con Jesús. Te amo por el corazón de Jesús, que el amor hizo mío. Es mi corazón, tu corazón, Jesús. Es tu corazón, mi corazón. Y desde ese corazón te amo, Padre, te amo, Jesús, en el Espíritu Santo. Y a través de ese corazón de Cristo te llega mi amor, Padre. Por el corazón de Cristo puedo alcanzarte, abrazarte, alabarte, bendecirte, glorificarte y darte infinitas gracias, porque hoy he recibido la gracia de tu misericordia y ya mi corazón ya no es el mío, sino es el sagrado, misericordioso corazón eucarístico de Jesús. Amén. Alabado Amén. sea Jesucristo, hermano Freddy, Por por siempre sea siempre alabado. sea alabado.